Seguimos al aire de Doblan las Campanas por Radio Trinchera. Bueno, en una de las tantas cosas que hace el gobierno nacional, Javier Milei con su pluma, con su lapicera, no podemos decir que Javier Milei no utiliza la lapicera, ¿no? Una de No, las no, cosas él que no está se ahí puede como dele decir. que dele firmar Claro. decretazos. Bueno, justamente en uno de estos decretos, el pasado lunes, se supo que bueno, va a haber algunos cambios, algunas restricciones en realidad con el derecho al acceso a la información pública, a lo que puede pedir en realidad la gente o cualquier persona para con respecto a la información pública justamente. Y para eso vamos a estar hablando con Juan Francisco Díaz, abogado y también docente que escribe en Palabras del Derecho, para hablar un poco más sobre esto. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Acá Gregorio y Sol te saludan. Gregorio, Sol, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Bien, Perfecto. Sí, sí. No, Bueno, primero que nada te queríamos consultar en qué afecta justamente, qué utilizó y cómo afectaría entonces este decreto al acceso a la información pública. arrancaste fuerte al hueso, Sí. vas derecho a lo importante. Mirá, el tema, voy a hacerte, perdón, esto ya es, Delphi me conoce, el tema de la docencia es un defecto. Vamos a hacer una mínima introducción Dale. claro. de un par de cuestiones. La primera, suscribo lo que recién venían diciendo ustedes, de que si hay algo que no se puede decir es que Javier Milei no usa la lapicera, la usa y por demás. Capaz que no en tantos actos, pero sí cuantiosos en su cantidad. La información pública, y esto para que se entienda bien a quienes estén escuchando, es dentro de los pilares fundamentales, de los principios de lo que es la República, surge de lo que es la publicidad de los actos de gobierno, que es algo que nosotros traemos desde la Constitución de Alberdi, que dice defender el señor presidente de la Nación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un principio que es el de la publicidad de los actos de gobierno, y en base a ese principio republicano surge el tema de el acceso que tenemos nosotros como ciudadanos a la información pública. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que poder, en caso de que lo requiramos, pedirle al Estado que nos informe de todas las cuestiones que tienen que ver sobre lo público. Acá, entonces, nosotros lo que primero podríamos decir es que la modificación en lo que es la reglamentación de la ley, que es una ley que surgió en el gobierno de Mauricio Macri, la ley 27275 de acceso a la información pública, tiene un foco fundamental que es esto de que nosotros lo podríamos analizar sobre el tema de los perros, ¿no? Lo que modifica la nueva reglamentación a una reglamentación que ya existía también de época de Macri, que salió el año siguiente de la ley, es el concepto de información pública, ¿sí? Le mete ahí unos cambios, la definición de lo que son los documentos públicos, y además agrega algo respecto a lo que es los requisitos de los solicitantes. Arranco de atrás para adelante. Respecto al tema de los solicitantes, nosotros podemos mencionar que la ley de Macri había sido beneficiosa porque zanjó una discusión que se venía teniendo respecto de quiénes podían pedir la información pública. Si bien nosotros ya contábamos con un decreto que lo había hecho Néstor Kirchner en el año 2003, que era el decreto 1172, que establecía que al Poder Ejecutivo cualquier ciudadano podía pedir la información pública, lo que viene a hacer la ley fue a eso ampliarlo a que no solamente va a ser al Estado Nacional en su fase de administración, sino que también lo vamos a poder hacer respecto del Poder Judicial y del Poder Legislativo. La ley nos dice que cualquier persona puede pedirlo, punto, a secas, nada más. Ahora la reglamentación no innova tanto, pero sí agrega una cierta cuestión en carácter requisito, que es la individualización de la persona. Quien pide tiene que poder demostrar que es una persona física con su DNI, CUIT y demás. Eso en principio, bueno, lo podemos tomar como que hasta el propio formulario de pedido de acceso a la información pública en alguna medida lo pedía, entonces no hay tanto inconveniente. En donde vamos a tener el inconveniente y en donde se está centrando toda la cuestión de debate desde que salió la reglamentación es
en lo que es el alcance de la información pública. Eso que también está establecido en la ley, en el artículo 3 de la ley, el artículo 3 de la ley nos habla de información pública como todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato por los sujetos obligados, en el artículo 7. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Bueno, todos los funcionarios públicos, ya sea del poder administrador, del poder ejecutivo o, volvemos con lo mismo, ya sean legisladores o jueces. Ujú. Acá lo que hace es agregarle Milei que no se va a entender por información pública, o sea, lo que hace es detallar qué no se va a entender por información pública a todos aquellos datos que contengan naturaleza privada, que fueran generados, obtenidos, transformados o controlados o custodiados por una persona sujeta del artículo 7, que volvemos a lo mismo, son algún funcionario público. Entonces, lo que hace es incorporarnos que los datos de naturaleza privada no serían información pública. Consecuentemente, modifica también una parte en lo que son las excepciones. Nosotros tenemos que, en principio, toda información, ¿sí?, que provenga del Estado va a ser pública, excepto ciertas excepciones. ¿Cuáles son? Y bueno, por ejemplo, los datos de defensa, o para ser gráfico, si nosotros tenemos la represa de Yacyretá, se sabe dentro de la estructura de la represa de Yacyretá en qué parte es, como digamos, su tendón de Aquiles, ¿no? En donde si se generara una ruptura se rompería. Bueno, esos datos son datos sensibles que no son públicos, por situaciones que podrían llegar a traer problemáticas y una situación de debilidad del país. O lo mismo ocurre con ciertas cuestiones de índole financiera. Nosotros no podemos preguntar a cuánto va a estar el dólar dentro de 3 meses y en base a eso tratar de hacer un negocio, ¿sí? Claro. Ahora, volvemos con esto. Perdón, también quería consultar en caso de los representantes del pueblo, ¿qué se considera antes de este decreto? Digo, ¿qué se consideraba cosas que no se podían acceder a la información por más que fueran representantes del pueblo? Bueno, eso está dentro del artículo 8 Hmm. de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta que mencionábamos, 27275, y las excepciones eran información que expresamente es clasificada por ley, ¿sí? Entonces nosotros tenemos capaz la Ley de Defensa, establece ciertas cuestiones como, no sé, cantidad de, o lugar de almacenamiento del armamento, Claro. ¿no? Todas cuestiones que tienen mucha vinculación con unas situaciones de conflicto bélico, que bueno, en nuestro caso, felizmente, no están dentro de nuestros paradigmas en principio. Bien. Pero después se pueden llegar a establecer, digamos, situaciones reservadas o, como les mencionaba, también todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera. Eso tiene, digamos, estrecha relación con la cuestión de que no pueda llegar a haber lobeos o no pueda llegar a haber lo más común que nos pasa a nosotros, corridas cambiarias, ¿no? Sí. Ahí también hay un inciso dentro de eso que está establecido desde los inicios de la ley que hablaba de la información que puede ocasionar un peligro a la vida o la seguridad de una persona. Eso podría ser, no sé, por ejemplo, la situación de un testigo reservado, ¿sí? Que nosotros hemos tenido muchos en causas, por ejemplo, de lesa humanidad. Y el tristemente célebre caso de Julio López. Lo que hace la reglamentación de Milei es, como en lo que está centrado es en no me pregunten a mí sobre información privada, agrega dentro de lo que se entiende por información privada que no va a estar los datos de naturaleza privada, y en esa excepción, que es la excepción de que pudiera correr peligro la vida o la seguridad de una persona, especifica esto que veníamos teniendo respecto a información privada. Y entonces va a decir la reglamentación, acá ya nos metemos directamente en lo que es el decreto que reglamentó Milei. Bien. Reglamenta 3 supuestos, digamos, de esta información que podría ocasionar un peligro a la vida o a la seguridad de la persona, que es, por su especificidad, puede ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona,
por su conocimiento público, difusión o divulgación, pueda directa o indirectamente causar daños y perjuicios, o se encuentra relacionada con denuncias o investigaciones en curso que, de hacerse públicas, puedan poner en riesgo a los denunciantes, testigos o víctimas. Acá, esto lo leí muy rápido, pero la gran problemática es la amplitud. Sí. Y pongo un ejemplo concreto. En el primer supuesto, en el tema de la identificación de rutinas, desplazamientos y ubicación de una persona, el ejemplo que se nos tiene que venir inmediatamente a la mente es la Quinta Olivos. Claro. Lo que está empezando a tratar de cercenar es el hecho de tener un fundamento jurídico de que no se pueda pedir que personas ingresen a Quinta Olivos, algo que está totalmente en boga con, no vamos a entrar en detalle, Sí, con lo que fue el gobierno anterior. Sí. Y Alberto Fernández, Sí. pero que también ya estaba en boga. Sí, con las famosas óperas, ¿no? ¿Cómo? Con las óperas, digo, de los domingos del presidente con algunos periodistas, por ejemplo. También, bueno, las óperas de los domingos del presidente, pero esto también podemos unirlo hacia este otro supuesto. Milei, hasta ir a la Quinta Olivos, que también lo demoró, durante mucho tiempo estuvo viviendo en un hotel lujoso de la capital federal. Y en ese momento el debate público también versaba sobre si íbamos a poder saber o no quiénes iban y hablaban con Milei. Y acá vamos a ir a lo central de la figura de la persona pública y cómo empieza a tener una delimitación absolutamente distinta de lo que ocurriría con nosotros como personas privadas, comunes y corrientes. Está claro que la persona que inviste, en este caso la presidencia de la Nación, no pierde al 100% su esfera de la privacidad. Lo que también está sabido, y esto nosotros hemos tenido un fallo de Corte Interamericana que Delphi me ha escuchado hablar, ya de la época de Menem, que fue un fallo que se perdió y que hoy por hoy podríamos decir que se está transgrediendo con esta reglamentación, que era el caso de lo que había ocurrido con Menem y su hijo extramatrimonial. ¿Sí? En ese supuesto, que fue a través de, se había llevado a litigio, Menem lo llevó a litigio a la revista Noticias, se había debatido de que no podía la revista Noticias hablar de su hija extramatrimonial, porque estaba dentro de la esfera privada, ¿sí? Y excedía a lo que era su magistratura. Bien, lo que había hecho la revista Noticias es hacer toda una secuencia de notas periodísticas de investigación de cómo, a raíz de ese hijo extramatrimonial, con una legisladora de ese momento, de una provincia en particular, Menem había favorecido a esa provincia con obra pública. Y entonces, en esa lógica fue que la Corte Interamericana también entendió que esa información era valiosa para la ciudadanía, no por el hecho de si Menem tenía o no un hijo extramatrimonial, sino la consecuencia que trajo al tipo de gastos y cómo se ejerció el presupuesto durante su gobierno. Bien. Y eso lo retrotraemos a lo que son las visitas a la Quinta de Olivos o al hotel en el que antes estaba Milei. A nosotros, para el sistema de lobeo, Estados Unidos, que tiene reglamentado el lobeo, lo tiene reglamentado de una forma muy puntual, que es, vamos todos a un hotel en particular, en una fecha en particular, y ahí se da el lobeo de los privados con los legisladores. ¿Para qué? Y para que me favorezcan con leyes y más. Pero eso está todo tasado y está aceptado socialmente. Acá el problema es que nosotros, si no sabemos si Marcos Galperín almuerza todos los miércoles con Milei, si Paolo Roca pasó un sábado por ahí a jugar al pádel con Milei y demás, nosotros nos estamos perdiendo el porqué a veces de ciertas medidas que se toman desde el gobierno que luego terminan influyéndonos en lo que son las políticas públicas. Entonces, lo que hay que ver claramente es cómo se traza esa unión lógica entre con quién me reúno y qué cosas pasan en el orden de lo público. Si yo juego al pádel todos los jueves con un cierto grupo empresario y después termino, no sé, pongámosle un grupo de medios, y después termino ahora cuando se vuelve a reimplantar la pauta oficial, favoreciéndolo solo a ese grupo de medios, bueno, tenemos el porqué, ¿sí? Entonces,
Ahí es donde empieza a haber una situación especial respecto a los funcionarios públicos de lo que en una persona común y corriente podría entenderse como vida privada. Uh-huh. En el caso nuestro, bueno, era el tema de los perros y demás. De hecho, construcción de los caniles y todo eso, claro, no deja de entrar dentro de una lógica de lo que a nosotros nos tiene que importar como sociedad, si es que esos caniles, esos aires acondicionados que están prendidos las 24 horas del día y demás, surgen del gasto del erario público. Claro. Y en todo caso, él tendrá que demostrar que él lo paga de su bolsillo, cosa que solamente la manifiesta a veces, pero no la demuestra. ¿Sí? Entonces, ahí es donde es central la posibilidad de que nosotros podamos ejercer este derecho que tenemos como ciudadanos de petición de acceso a la información pública. Nosotros lo que hacemos es pedirle, en este caso al presidente, que nos diga, bueno, ¿quién paga la factura de luz de Oliva? Si la pagara él, no tiene más que demostrar que la paga él de su peculio y finaliza ahí la cuestión, ¿sí? Uh-huh. Pero esto también ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con las cuestiones que tanto lo preocupan también a él, con cuestiones de corrupción. Entonces, si bien la reforma es una reforma chica y de reglamentación, insisto, es la modificación de que se entiende por información pública, aclarando que lo que tiene que ver con la vida privada no es información pública, y estos supuestos de excepción establecidos, la realidad es que modifica cuantiosamente qué tipo de información podemos pedir nosotros hoy por hoy. ¿Sí? Claro. Hay una cuestión que también menciona el decreto que habla de el abuso de derecho, ¿no? ¿Qué tan viable es que con esto de abusar de la buena fe o hayan realizado mala fe también pueda ser? No sé, pienso en las conferencias de Adorni y las preguntas que se hacen, sobre todo por señalamientos a esto, a que se pueda perseguir también a quienes exijan esa información, que bueno, que vos la caracterizabas más en este marco de comprender políticamente qué hay detrás, ¿no? De que no se pueda saber. Sí, yo puede que no la vea, o sea, me interesa esa visión porque a mí en particular me abre un poco más hacia dónde pueden llegar a ir. Cuando yo veo que es además el primer artículo del decreto, esta incorporación dentro de lo que son ciertas palabras que la ley define, uh-huh, en la buena fe y la incorporación por parte del gobierno de el abuso del derecho dentro de la buena fe, yo lo veía más dentro de una lógica de una excusa más para luego fundar lo que ellos querían tener cerrado, que es la vida privada del presidente. Claro. Ahora, no me parece menos interesante el hecho de empezar a observar que del otro lado nos pueden decir, bueno, vos estás violentando esa buena fe, lo estás haciendo en base al abuso del derecho, y que sea aún más amplia la argumentación de ellos. Yo la veía como una cuestión más secundaria, la verdad que me hace repensarlo hacia peor, digamos. Me lo preguntaba porque viste que es un gobierno de autodenominados liberales que poco de liberales estarían teniendo, ¿no? Pero bueno, sí me parece central este marco que le dabas también a la discusión de la reglamentación de una ley que, como bien decías, también se aprueba en un contexto en el que también nos anoticiamos, ¿no? De reuniones que sucedían quizás, bueno, sí en la Quinta de Olivos, pero bueno, pensaba también en, no sé, la mansión de Lewis, ¿no? Esas reuniones que quienes estamos más atentos de las políticas que se definen y qué cuestiones se ponen en juego, y vemos, digo, que no es arbitrario que te juntes a tomar un café con un multimillonario o con jueces o fiscales. Me parece que en el marco además de lo que fue la aprobación de la ley de bases, hay mucho ahí como para... O ellos deben estar viendo qué se reparten también. Para ser claros respecto a la reunión con Lewis, todas las personas que se reunieron con Lewis, en su inmensa mayoría, eran sujetos obligados. Claro. Todos fiscales, jueces, eran todos sujetos obligados a que si nosotros les hubiésemos pedido ese acceso a la información pública, tuvieran que dar explicaciones. Claro.
Insisto, o sea, nosotros tenemos que poder correr un poco el velo de que no únicamente va a ser información pública que esté dentro del expediente que se está tramitando ante la administración, porque si no, nos quedamos únicamente en la lógica de documentos. Claro. ¿Sí? Y además, bueno, o sea, o sea, es lo de justamente el caso de Lewis, tristemente no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido, Claro. porque es bastante escandalosa, digamos. Sí, sí. Sí, otro punto, pienso también, de hecho ayer hubo respuestas por parte de francos en el Congreso, y cuando le preguntaron por justamente la ausencia de trámite dentro del Poder Ejecutivo de lo que luego terminó siendo el DNU 70/23, la respuesta, y esto es jurídicamente nefasto lo que dijeron, es que como la naturaleza jurídica de ese DNU era ser ley, no tenía que cumplir con ninguna de las obligaciones que tiene la administración a la hora de la tramitación de un acto administrativo. Entonces, bueno, claro, sí. Como yo estoy haciendo algo que además es algo que es de carácter excepcional, y así lo establece la Constitución, es no solo que hago algo de carácter excepcional y con lo enorme que fue la propuesta del DNU 70/23, sino que además no me corren las reglas de transparencia que tiene la administración. O sea, es una declaración desnudos, por decirlo sutilmente. Claro. Y ahí también cabe, o sea, de hecho hay de un profesor de acá de la Facultad de Derecho de La Plata un pedido de acceso a la información pública de cuál fue el trámite que se llevó previo a la creación de ese DNU 70/23. Sí. Y bueno, todos sabemos por trascendidos periodísticos que cada capítulo fue hecho por un buffet distinto de abogados de la capital. Claro. Juan Francisco, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos muchísimo todo este, bueno, esclarecedor, ¿no? Comentario sobre lo que puede suceder con estos cambios, pequeños cambios, pero importantes en el acceso a la información pública. Muchas gracias, Juan Francisco. Sí. Cierro con esto. Dale. Ellos de mínima lo que están ganando es tiempo. O sea, a partir de ahora nosotros necesitaríamos judicializar un rechazo de acceso a la información pública y que la justicia nos diga que corresponde que nos den la información pública. Y entonces, bueno, ellos ganaron tiempo. En esas cosas son inteligentes. Claro. Bueno. Un gusto. Y cuando quieran, nos volvemos a comunicar. Gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Pasó entonces Juan Francisco Díaz, justamente abogado de la Universidad Nacional de La Plata, también docente de la Universidad Nacional de La Plata, para hablar un poco, bastante claro, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. También pasa de todo, por ejemplo, hasta Guadalupe Vázquez, ¿no? Aquella persona del Olivos Gate, aquella periodista, del Olivos Gate y demás, se quejó mucho de esto. Dijo, no existiría el Olivos Gate si no fuera por el acceso a la información. Sí. Saludamos antes a Amora Zapata, Emily Porace, Mago, Arialipi y Flor Alderete, que estaban ahí en los comentarios. Nosotros nos vamos a la tanda, que la debemos, y seguimos con la segunda hora de Doblan las Campanas. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria a metros de la estación de Tolosa, estás escuchando